¿Ven esta PPT? Alguien que me hable, por favor. Sí, se ve bien, profesor. Se ve bien, ya perfecto. Se ve bien. Entonces, ya, tenemos ciertas paradojas con el sector público. Muchas veces ustedes han escuchado que la libertad sindical no está reconocida en el sector público y eso en alguna medida es verdad, pero no es completamente verdad. Como primera cuestión, antes de meternos un poco en cuál es el ejercicio o en qué ámbito se ejerce la libertad sindical en el sector público, me gustaría hablarles de las características del derecho colectivo en general. ¿Y por qué es importante esto? Porque esta característica acá que tengo marcada con mayúscula y que se ve más grande, es la más importante porque es la más contingente al sector público. Así que es la característica del derecho colectivo que voy a tratar al final. ¿Qué características tiene el derecho colectivo? Primero que nada, el derecho colectivo es instrumental, que es lo que significa el derecho colectivo tal cual como es, no es un derecho sustantivo en sí mismo, sino que es un derecho a generar derechos sustantivos. Es decir, es un derecho a iniciar procedimientos que me permitan generar derechos sustantivos. Esto ustedes lo pueden encontrar raro, pero es lo propio del derecho. Básicamente se lo explico así. El derecho colectivo no entrega un derecho a indemnizaciones a todo evento por año de servicio o por retiro o un bono adicional por retiro o por antigüedad. Eso no lo hace el derecho colectivo. Lo que hace el derecho colectivo es que fija las reglas para que los actores sociales, asociaciones de funcionarios en su caso, y autoridad estatal, convengan derechos sustantivos, acuerden derechos sustantivos. Entonces, en ese sentido, el derecho colectivo per se no es un derecho sustantivo, es simplemente un derecho instrumental. Cosa importante que tengan como noción. Por otro lado, el derecho colectivo es netamente contingente. ¿Y qué es lo que significa esto? Que el derecho colectivo varía con el tiempo, varía con el vaivén político, con el vaivén económico, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos el mismo derecho colectivo previo a la dictadura. Eso es un hecho. Y es más, nosotros actualmente no tenemos el mismo derecho colectivo que los decretos leyes 2578 y 2576, que fueron los que se llamaron el plan laboral, que son del año 79. No tenemos ese derecho colectivo. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al derecho colectivo? El derecho colectivo cambia rápidamente porque es contingente a su realidad social, política y económica. Después, el derecho colectivo tiene una característica muy especial, que es que cuando los actores sociales, cuando hablo de actores sociales, vamos a entender que estamos hablando de organizaciones sindicales, más empleadores, más autoridades, más autoridades. Ahí es bueno eventualmente poner la parte, eso, tengan cuidado. Hacer clases por Zoom es todo un desafío. Paola, yo me voy a concentrar en ti, ya que estás ahí, ¿ya? Así que el derecho colectivo, Paola, tienen esta característica que es la normatividad. ¿Y qué significa la normatividad? Es que básicamente los actores sociales, sindicatos, más empleados en el caso del derecho privado, o organizaciones de funcionarios, más la autoridad estatal, son capaces de suscribir acuerdos y establecer ciertas normas. Y lo interesante de esas normas es que no son normas de carácter contractual. ¿Por qué? O sea, sí y no. Lo propio de las normas contractuales es que obligan netamente a las personas que participan dentro de un contrato. Si yo hago una compraventa con alguien, solamente va a quedar obligado el comprador al cual yo le estoy entregando el precio. Solamente ellos dos. Es bilateral y tiene solamente un efecto relativo. A diferencia de ello, los contratos colectivos tienen efecto normativo, porque no solamente obligan a las partes que celebran el acuerdo, también obligan a otras personas que no celebran el acuerdo, como por ejemplo los afiliados a una asociación de funcionarios, y eventualmente incluso personas que ni siquiera eran parte de la asociación de funcionarios al momento en que se suscribió el acuerdo. Tiene un efecto que se llama erga omnes, es decir, operan en alguna medida como la ley. ¿Se entiende eso, Paola? ¿Sí? Ya. Eso fue un dedito para arriba. Está en silencio, me parece. Entiendo perfecto. ¿Quién no entiende? Profesor, ¿y Ya. cómo ¿Quién me dice opera profesor? Ah, yo, Jorge? Marcela, no es Marcela, es Jorge. Jorge, sí. Ah, ya, Eh, perfecto. Marcela o Jorge es lo mismo. sí, yo en mi Ellos. caso soy dirigente en la Dirección de Aeronáutica y de un colegio profesional, no de una asociación de funcionarios, controladores de ¿Ya? tránsito aéreo, y hemos hecho algunas movilizaciones en los últimos años que han En la llegado. asociación del presidente de la NEF. No, sí, la asociación es la
asociación Don de José. la José es de la DGAC, pero nosotros en particular somos controladores de tránsito aéreo y estamos Ya. bajo una figura distinta, que es la ley La coordinación de de Viña del Mar accidentes Quillota tiene gremiales. mucho ruido. Anda en ¿Mm? metro. En el La metro coordinación de que Viña va del Mar con el Quillota mar, está con con Viña, mucho qué sé yo. ruido. Está todo pasando en Viña del Mar Y un Quillota. día me llama y me dice, más en el metro, yo ya, A ver, qué espérame. hueá, ahí. ¿De mí qué? ¿Qué Me le dice, pasó en el necesito que me metro? vengas a buscar. Ah, le dije, como voy a gastar plata en el Bencina y ir a buscarte, le dije, si ¿Y te tengo que tomar pasaron a el metro buscar o no como te todos pasaron los a días, ¿qué te buscar? pasó? ¿Y qué es lo que te pasó? Profesor, mi consulta va abocada a la... A ver, yo no voy a mutear a gente. Tiare, Tiare, Sí, profesor, estoy intentando. ya, perfecto. Te lo dejo a cargo a ti. Yo no tengo Sí, tanta sí, no se capacidad. preocupe, O sea, no puedo, ya, bacán. no se preocupe, Entonces, Jorge, yo lo estoy viendo. súper. eh, Entonces, Jorge, dale de nuevo. mi pregunta es, ¿cuán vinculantes son los acuerdos que logran las asociaciones o otras organizaciones para que el Estado o la organización eh, centralizada que corresponda cumpla con esos acuerdos? ¿Te Porque soy franco, estamos... Jorge? ¿Mm? ¿Te soy Ninguna. súper franco? En el caso de funcionarios públicos, ninguno. Vale. No tiene necesariamente validez jurídica. ¿Sabes por qué? Porque los funcionarios públicos, y esto es lo que vamos a hacer, vamos a ver después, los funcionarios públicos no tienen derecho a negociación colectiva en Chile ni tampoco derecho a huelga. Por tanto, los funcionarios públicos solamente están sujetos a una ley, que es la 19.296, que es una gran conquista del movimiento sindical de funcionarios públicos, en donde se regula, básicamente, la facultad de los trabajadores a ejercer el derecho de sindicación. Es decir, todo aquello referido a configurar, conformar sindicatos, afiliarse a sindicatos, armar los estatutos del sindicato, el plan de acción del sindicato, las elecciones y la democracia interna del sindicato, etcétera, etcétera, salvo que la negociación colectiva y la huelga. Por tanto, en nuestro derecho no está contemplada la existencia de convenios colectivos entre los funcionarios y el Estado. Es más, está prohibido, porque la paralización está proscrita por la Constitución, por la ley e incluso criminalizada, que es lo que después vamos a ver. Entonces, ¿saben qué? Voy a pasar directamente a informalidad, ¿ya? Porque esto tiene directa relación con lo que me dice Jorge, pero antes de eso levantó la mano Juan Carlos. Juan Carlos, dime. Gracias, profesor. Profe, en relación a lo mismo, quería hacer una consulta, porque las corporaciones municipales de derecho privado Eso es todo somos, un desafío. sí, siempre las corporaciones salen. Somos Todo un ley desafío. 19378, estatuto administrativo. Sin embargo, hay dictámenes que dicen que nosotros no somos funcionarios públicos por ser Es que corporación ustedes no municipal de están derecho regidos por el privado. estatuto administrativo. Sí, pero como no nos reconocen como funcionarios públicos, por ejemplo, no nos aplica la ley de conciliación de la vida familiar y Así es. en este caso, eh, yo no sé si está permitida la negociación aparte, digamos. A ver, te soy muy franco. Ustedes para mí son una suerte de dimensión paralela, porque existen funcionarios públicos que están sujetos al contrato de trabajo, que tienen contrato de trabajo. Y esa es una rareza, pero efectivamente existen. Están en la Corporación de Asistencia Judicial, están en el INDH, están en ciertos hospitales que son públicos, o sea, ellos existen, pero ellos tienen un híbrido público-privado. El caso de ustedes depende si es que están cubiertos por el Estatuto de Salud Primaria y el Estatuto de Salud Primaria. O sea, a ver, lo digo de la siguiente manera. En teoría, específicamente ustedes, y no me importa lo que diga la ley específica, en principio son contratos de trabajo, ustedes son trabajadores de acuerdo al derecho privado, ¿o no? Juan Carlos, ¿está ahí o no? Sí, profe, pero no, nosotros somos afectos al estatuto administrativo. Pero sin embargo, como somos corporaciones, no somos reconocidos como funcionarios públicos, pero afectos al estatuto administrativo igual. Es muy extraño. Te quiero preguntar algo. ¿Tus funciones surgen por una designación de la corporación mediante un decreto, pese a que la corporación no emite decretos, o es en virtud de un contrato de trabajo? Por contrato, profe. Ya. Entonces tú tienes un contrato de trabajo. No, sí. Tú sabes, Juan Carlos, la gran diferencia entre el estatuto administrativo o los funcionarios públicos per se y aquellos que están regidos por el derecho privado es una significativa. Es que las obligaciones y derechos laborales surgen
en virtud de un contrato, es decir, un acuerdo entre partes. En el caso de los funcionarios públicos, eso no surge así, surge en virtud de una designación, porque todos los derechos y deberes están previamente establecidos por ley, no así en el contrato de trabajo. Aunque Entonces, seamos estatuto, es que yo no tengo tan claro cuáles estatutos son. Yo sé que hay estatutos que te son aplicables, pero yo no sé si su régimen laboral completo surge de un estatuto de derecho público. no, la verdad es que nuestro régimen laboral, Por ejemplo, Juan Carlos, te lo digo a tenemos ti, leyes ¿cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas trabajabas hace 2 años atrás? ¿45 o 44? 44. 44. ¿Cómo te pagaban la hora? ¿Te pagaban las horas extraordinarias? Sí, se pagan hora extra. Se pagan, Sí. Es que pero se nosotros tenemos compensan. leyes supletorias. O sea, tenemos la Ya, 19.378, supletoria ya. Ahí, 18.883. eso es lo que te quiero decir. ¿Sí? Tú no estás en ninguno de los dos necesariamente. ¿Me explico, no? Si tú trabajabas el límite de horario de los funcionarios públicos cuando los trabajadores privados trabajaban 45, y pese a ello percibes el pago de horas extraordinarias, tienes una mezcla de regímenes. Si tú tienes un contrato de trabajo que firmaste, en donde aparecen los requisitos del contrato de trabajo, es decir, jornada, remuneración, Exacto. duración, artes, y no una resolución que te fije o que te nombre, eso significa que eres un trabajador, pese a que se apliquen leyes especiales. Y es en ese Mm. ámbito en donde la cosa se pone muy rara. ¿Me Sí, entiendes o no? sí. Y De hecho, claro, tú me dices, oiga, pero profesor Rodríguez, ¿cómo puede ser que el legislador no tenga la racionalidad de darle coherencia al régimen de trabajo que yo tengo? Bueno, no lo tiene, sí. No, y de hecho, lamentablemente. es Me más extraño encantaría aún darte una porque, respuesta, mira Juan Carlos, me encantaría, porque aparte lo discutimos en la clase pasada esto, me sí, encantaría darte una respuesta consistente, una respuesta realmente consistente. Sí, tú eres parte del estatuto administrativo, punto. Es más, tú eres parte del estatuto administrativo en términos generales y un estatuto específico que se aplica a tu corporación. Y ahí me quedo. Y eso significa que tú no cobras horas extraordinarias, sino que simplemente las compensas por tiempo libre. Tú tienes un tope de 44 horas hace mucho tiempo. Tú no tienes derecho a la reducción de la jornada de trabajo a 40 horas que sí tienen los trabajadores privados. O sea, me encantaría presentártelo así. Tú no te pueden despedir salvo por sumario administrativo en virtud de una institución, tú, etcétera, 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 etcétera. Pero la verdad, ustedes combinan partes de partes. Entonces, no sé qué parte específicamente en doctrina podría corresponderte en términos del régimen de derecho colectivo que ustedes tienen. es verdad. De hecho, el Código del Trabajo tiene aplicaciones muy puntuales. Por ejemplo, yo te digo al tiro, ¿tú puedes ejercer una práctica antisindical? No, pues la práctica antisindical está prohibida. Exacto. Por ejemplo, si te despiden a ti y eres dirigente sindical, ¿puedes ir a tribunales laborales a pedir que te reincorporen por desafuero? Sí, sí puedo ir a tribunales. Ya. ¿Viste? Es muy extraño. Por ejemplo, si a ti te despiden injustificadamente, ¿tú puedes demandar en tribunales despido injustificado? Eh, Laborales. bueno, sí, porque ahora hay jurisprudencia que dice que incluso, mire, incluso los contratos plazo fijo, que está establecido en el mismo estatuto, dentro de las causales de vinculación, el término de cumplimiento del plazo, ahora hay jurisprudencia que dice que tiene que ser motivado y fundamentado, si no, no están exentos de esa obligación, digamos. Perfecto. Paola, ¿dónde trabajas tú? Paola, Paola desapareció. Ya. Carolina, Rosa Carolina Andrea Valdés, ¿dónde trabajas tú? Profesor, yo trabajo en la comuna de Río Claro, en el No, departamento de no te salud. escucho mucho, la verdad. Voy a sacar el... ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Trabajo en la comuna de Río Claro, en un departamento de salud regido por el Estatuto 19378. Ya, si a ti te despiden infundadamente, ¿puedes ir a tribunales laborales a pedir tus indemnizaciones por año de servicio más recargo? No, Ya, porque no tienes esa acción, ¿no? Bueno, Juan Carlos, tú sí la tienes. ¿Te hace sentido? Sí, totalmente. De hecho, yo la utilicé con una persona que desvincularon.
Claro. Precisamente por esta norma, le pasé el dato de un abogado laboral y precisamente utilizaron eso y tienes que pagarle todo nomás. Bueno, si Rosa Carolina le pone en términos su contrato, lo mejor que podría llegar a hacer es eventualmente interponer un recurso de protección en la Corte de Apelaciones y alegar infracción a la confianza legítima, si es que sea el caso. O si hay una vulneración de derechos fundamentales asociado al despido de Rosa Carolina, ella podría recurrir al mismo tribunal laboral, pero no a pedir despido injustificado, a pedir las indemnizaciones por la lesión a sus derechos fundamentales, que son distintas al despido injustificado. Entonces, claro, Juan Carlos, tú no puedes ser parámetro, lamentablemente, porque no tengo nada consistente que decir en la forma en que se organizan. Es muy extraño todo esto. Así es. O sea, a ver, todo esto es muy extraño y yo les voy a explicar por qué es extraño. Yo creo que el legislador no se ha hecho cargo de la complejidad del trabajo de los funcionarios públicos y le ha echado manotazos. Como que en realidad, en vez de hacerse cargo del problema en su conjunto, como yo les expliqué, Tiare, hay varias preguntas en el chat. Te pido a ti que te hagas cargo de eso, ¿te parece? Y me interrumpes. Profe, mientras vayan llegando entonces se las voy leyendo. Eso, y tú me interrumpes. Sí. A ver, existen, yo creo, a ver, en vez de tratar de explicarles todas las contradicciones que esto tiene, y les voy a explicar un par de contradicciones que tiene estos regímenes diversos entre funcionarios públicos y código del trabajo, en donde se van mezclando y se meten, incluso la misma ley administrativa establece que hay contratos de trabajo dentro de la administración del Estado que son... En vez de explicarles a Majamama, yo creo que hay que mirar el problema desde lejos y darse cuenta que el legislador chileno todavía no hace algo que debería haber hecho hace rato, que es modernizar el Estado chileno. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el ejemplo más gráfico de esto es que no se está dando cuenta cómo realmente los funcionarios públicos están trabajando, la complejidad de su trabajo, el nivel de carga que tienen y la necesidad de flexibilización y también de derechos que requieren. ¿Por qué? Porque la ley asume que ustedes son casi todos de planta y excepcionalmente temporales. Y eso no es verdad. La mayoría son temporales. Y son ilícitamente temporales. Al punto que se hacen contratos de honorario que son fraudulentos, porque son accidentales y duran básicamente 5, 10, 20, 30 años. Lo mismo que las contratas. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? ¿Que el sistema es raro? No. Es es que el sistema no se ha arreglado, el sistema no se hace cargo de lo que tiene. Por ejemplo, los sumarios, ¿saben cuánto tiempo dura la investigación o no? 20 días. Eso es lo que debería durar, por ley, la investigación de un sumario administrativo. Máximo 60. ¿Dura eso? Ustedes tienen claro que no. Entonces, ni siquiera bajo los términos legales ustedes son capaces, o sea, la ley no se ajusta a la realidad de lo que está ocurriendo con los funcionarios públicos. Y obviamente pasan este tipo de distorsiones, en donde tú, Juan Carlos, trabajas en una corporación sujeta a un estatuto administrativo X, pero en realidad no lo estás. En realidad tienes un híbrido que con suerte puedes explicarme porque no tiene consistencia legal. Eh, y yo creo que esa es un poco la realidad del derecho de los funcionarios públicos en materia de su trabajo. Y eso es lo que más me estoy dando cuenta y eso es lo que más estoy observando últimamente. Entonces, claro, en materia de derecho colectivo existe una característica que se llama la informalidad, que es la que está acá. Entonces, ¿qué es lo que significa la informalidad? Es que existe una brecha entre lo que dicen las normas y lo que pasa en la práctica. ¿Se entiende? Entonces, una cosa es lo que dicen las normas y otra lo que pasa en la práctica. Entonces, pongamos, las normas dicen que Juan Carlos, funcionario público, puede recurrir por despido injustificado al Tribunal del Trabajo y cobrar indemnizaciones por año de servicio. Eso no tiene mucho sentido. Pero esto es más drástico todavía. Básicamente, la informalidad significa que pese a que hayan reglas que traten de controlar el movimiento sindical o el movimiento de los funcionarios públicos, muchas veces se quedan cortas. Es decir, no se cumplen. ¿Por qué? Porque les pregunto a ustedes, ¿ustedes paralizan y ejercen el derecho a huelga? ¿Quién me puede responder? Un sí. Sí, siempre. Siempre, ¿no? Sí. De hecho, nosotros, mire, es más grave todavía porque en la ley 18.883 establece la huelga como una falta de la probidad grave que es causal de destitución. Sin Eso es lo que embargo, vamos a nunca ver han ahora. destituido a nadie por eso. Exacto. Entonces, ¿qué es la informalidad? Es una brecha entre la realidad y lo que dicen las normas. Y generalmente pasa en derecho colectivo porque la fuerza sindical prima.
Entonces, acá tenemos el artículo 19, número 16, que está la Constitución. Y si se dan cuenta, la Constitución, el inciso final parte con no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Esa es la primera norma. Es una provisión a ustedes directamente de ejercer el derecho a huelga. Después vamos a ver estas normas, pero el artículo 84 establece que falta de probidad, como dijiste tú, una infracción grave, paralizar. El otro establece deducciones, el artículo 72 del estatuto, o sea, no está justificado que ustedes se vayan a huelga, después vamos a ver eso. Y después existe una ley, que es la 12.927, que ustedes conocen mejor como la Ley de Seguridad del Estado, que es una cosa bastante que da harto miedo, ¿no? Cuando en la Araucanía se dice vamos a activar la Ley de Seguridad Interior del Estado, cuando hay paralizaciones, se va a activar esta ley de... Claro, eso genera susto. Bueno, eso específicamente criminaliza las paralizaciones de funcionarios públicos. Entonces, claro, ¿por qué existe informalidad en el derecho colectivo del sector público? Es porque en realidad ustedes no pescan estas normas. Y esa es la realidad. No les hacen caso. Y como es tan fuerte el movimiento, tampoco se pueden imponer, salvo por lo que está haciendo nuestra doña Contralora en este momento, obviamente, que eso después lo vamos a ver también. Pero es claro que hay una brecha entre lo que ustedes hacen y las normas. Entonces, ¿qué es la informalidad? Ustedes en principio no tienen derecho a negociar colectivamente, por tanto el derecho chileno no reconoce sus contratos colectivos. Pese a ello, la administración pública sí los cumple. Y mientras los cumpla, vale. ¿Y por qué vale? Porque no necesita validez jurídica para valer, es simplemente que se cumplen. Eso es la informalidad. ¿Me lo entienden? Eso es lo que define el derecho colectivo del sector público en nuestro país. Yo creo que es como la característica definitoria del derecho colectivo en el sector público en nuestro país. Ya, algunas cosas generales. ¿Qué es lo que hace la libertad sindical? La libertad sindical supone el ejercicio de derechos colectivos, no individuales, y esta es una distinción muy grande. El interés colectivo es un bien idóneo para todos. No es el bien para cada una de las partes que está incorporado en el todo. Parece muy filosófico, pero en realidad tiene una aplicación bien práctica. Cuando sus dirigentes negocian, no negocian pensando en tratar de satisfacer los intereses de cada una de las personas que están en la mesa, sino que básicamente llevan la mejor propuesta para el todo. De tal manera que el dirigente sindical no se va a dedicar a decir, a ver, la persona acá se satisface con el bono de término de contrato, con el bono de término de conflicto, la persona acá se satisface con un bono de término de conflicto mayor, entonces voy a tratar de ver todos los intereses que están involucrados. No. Hay un solo bien idóneo para satisfacer el colectivo. Eso es lo que supone el derecho colectivo. Por eso sus representantes llegan a acuerdos generales que incluso no pueden o no necesariamente satisfacen su interés individual, pero sí son el mejor acuerdo para el interés del todo. Esa es la premisa profunda con la cual funciona el derecho colectivo per se. No va a satisfacer todos los intereses individuales de los que están incorporados dentro del grupo de la asociación de funcionarios, tampoco la mayoría necesariamente van a satisfacer el interés del todo. Punto. Y es por eso que ustedes no pueden impugnar un contrato colectivo o un acuerdo colectivo después de que se celebró, porque se entiende que es el interés colectivo. Después, esto es muy importante, la libertad sindical es un derecho fundamental esencial. Tiene supremacía constitucional y eso es un hecho en nuestro país. O sea, nadie les puede señalar que esto tiene alguna suerte como de jerarquía o de nivel de carácter legal. Esto es norma suprema, la libertad sindical en su conjunto es norma suprema. Después les voy a decir más o menos qué es lo que considera o qué elementos componen la libertad sindical. El derecho a la libertad sindical ha sido entendido como un derecho económico-social, que son aquellos derechos eh, propios de las constituciones sociales de derecho, o sea, un Estado social de derecho que era un poco la pretensión de la Convención Constitucional primera, claramente no de la republicana, no de la segunda, sino que la primera, que era formar un parte de las personas, en realidad, parte de las personas pretendían generar un Estado social de derecho. Bueno, se llama que existen derechos fundamentales de segunda generación o sociales de derecho a aquellos que pretenden igualar las condiciones materiales de vida de las personas. Es decir, que el Estado provea y se active para entregar condiciones materiales que permitan generar igualación
material entre las personas, igualdad sustantiva un poco, ¿ya? Se ha dicho que ese es el tipo de derecho de la libertad sindical, y es más, la libertad sindical, que es básicamente otorgar a los sindicatos o a las asociaciones funcionales en su caso, la capacidad de poder negociar colectivamente con su empleador, era uno de los primeros derechos sociales y económicos que habían surgido. Pero el tema es que la libertad sindical no es cualquier tipo de derecho económico y social. Generalmente los derechos económicos y sociales suponen prestaciones por parte del Estado, es decir, ¿cuál es el típico derecho económico social? La educación y la habitación. ¿Por qué? Porque el Estado provee eso a las personas que requieren dentro de una sociedad habitación y educación. La libertad sindical opera un poquitito distinto y bastante distinto a eso, porque básicamente el Estado, otorgándole a los actores sociales, nuevamente le hablé de los actores sociales, empresas, sindicatos, autoridad, asociación de funcionarios, la capacidad de que ellos mismos logren acuerdos colectivos y normas para mejorar sus condiciones de vida, que es bastante distinto al Estado proveyendo directamente una casa. ¿Se entiende? Pero eso no es lo que más me importa. Lo que me importa es que entiendan un poco qué es lo que significa la libertad sindical, ¿ya? La libertad sindical en general se ha entendido como la facultad que tienen los trabajadores de representar los intereses profesionales, es decir, la capacidad que ellos tienen para representar sus propios intereses de carácter profesional frente a el empleador, primero que nada, y después la autoridad pública eventualmente, o el legislador eventualmente, cualquiera sea en donde radiquen sus intereses profesionales. Ahora, lo potente de la libertad sindical es que no está configurada solamente como por un solo derecho. La libertad sindical se ve como una suerte de triángulo. Se tiene una visión triangular de la libertad sindical. Entonces, ¿por qué se dice triángulo? Es porque está compuesto por tres vértices. ¿Y cuáles son los vértices? Uno es el derecho de sindicación, que es básicamente el derecho de formar sindicatos, afiliarse a sindicatos, desafiliarse a sindicatos, crear los estatutos de un sindicato, crear los reglamentos de un sindicato, elegir los directores de un sindicato, todo lo que se relacione con la orgánica y la función sindical propiamente tal, ¿ya? Derecho a sindicación. El otro vértice de este triángulo es la negociación colectiva, que es la capacidad que tienen los actores sociales de llegar a acuerdos o a normas de carácter general. Y el otro, que es más polémico, es el derecho a huelga. Ahora, ¿por qué el derecho a huelga es parte de un vértice? ¿Por qué es tan esencial dentro de esta visión triangular de la negociación colectiva? Básicamente porque, ¿por qué creen ustedes, la verdad, que es tan Es importante un el derecho método a de huelga? presión. Es lo único que ¿Ah? tenemos como para presionar, digamos. Es básicamente porque es el único elemento de contrapoder que tienen ustedes en contra de un empleador, que es dueño de los bienes de producción. En el caso de ustedes es dueño de los recursos propiamente tales, que son autoridades públicas también. Exactamente, Juan Carlos, eso es. No, ustedes no tienen, o sea, si yo negocio o si negocia, por ejemplo, una gran minera con una gran proveedora de energía, las dos tienen palancas, como se llama, las dos tienen fuerzas. La fuerza es que básicamente yo tengo la energía y tú no funcionas sin energía, y la minera le dice, bueno, yo soy uno de los principales consumidores de energía, así que tú me necesitas a mí. Los dos se necesitan mutuamente, ¿ya? Entonces los dos tienen palanca para poder negociar términos equitativos en su contrato. ¿Qué palanca tienen los trabajadores? ¿Qué fuerza tienen los trabajadores? La empresa provee su medio de vida, porque la mayoría de la población subsiste sobre la base de una remuneración, no es un emprendedor la mayoría de la población. Subsiste sobre la base de eso. Entonces, ¿qué palanca, qué fuerza tienen los trabajadores para poder negociar? Pongámosle un servicio público de 200.000 personas, de 2.000 personas. Y yo llego y digo, voy a renunciar, si es que no cambian mis condiciones contractuales. ¿Cuál sería la reacción de la autoridad? Que le vaya bien. Exacto. Ahora, si yo digo, coordinémonos todos para abstenernos de trabajar, claramente cambia. Y esa abstención colectiva, porque no es individual, es colectiva, es la que genera palanca para negociar. Es por eso que el derecho a huelga se considera como parte de este vértice, de estos tres elementos fundamentales de la libertad sindical. Esa es la visión triangular de la libertad sindical. Entonces, ya les dije que la libertad sindical es un derecho de carácter fundamental, ¿ya? Entonces, si es un derecho de carácter fundamental, lo primero que va a surgir es dónde están los tratados internacionales que lo cubren, porque generalmente la proyección de nuestros derechos fundamentales viene de tratados internacionales. Y acá hay una cosa muy importante.
tiene que considerar que en Chile existen varios tratados internacionales y también convenios de la OIT, que los convenios de la OIT también son tratados internacionales. La OIT es un organismo multilateral, eso significa que reúne a muchos estados y esos estados crean tratados que se llaman convenios. Por tanto, todo lo que surge, los convenios que surgen de la OIT son propiamente tratados internacionales surgidos de un organismo multilateral. ¿Ya? Son tratados internacionales. Juan Carlos, dime. Disculpe, la diferencia entre un convenio y un tratado, yo pensé que eran diferentes. Son diferentes en tanto tienen una... Hay varios tipos de tratados internacionales, o sea, hay tratados internacionales sobre armas nucleares y hay tratados internacionales sobre guerra y prisioneros de guerra. Los convenios son tratados internacionales que generalmente surgen de un organismo que es la OIT. Y la OIT es la Organización Internacional de Trabajadores, que es la primera organización internacional que tenemos por lo menos vigente, la más antigua que tenemos vigente. Y esa organización tiene la gracia de que se dedica a establecer tratados internacionales que establecen condiciones de trabajo que deben cumplirse por todos los estados partes. Se refieren No sé si lo específicamente a entendí, condiciones de trabajo y empleo. yo no sé si lo entendí mal, pero yo pensaba que los convenios actuaban más como una recomendación que podían establecer sanciones económicas. A diferencia del tratado, que puede ir como a un tribunal, digamos, eso es lo que yo entendía. Quizás estoy equivocado, no sé. Eh, no los convenios de la OIT. Los convenios de la OIT son tratados multilaterales que tienen contenido propiamente laboral, sobre condiciones laborales. Pero no sé de qué estás pensando tú, Juan Carlos, específicamente. Ya, pero qué bueno saberlo. Yo pensaba que eran diferentes. Gracias, profe, No, por la aclaración. de nada, de nada, de nada. Pero ojo, hay una diferencia. O sea, los tratados internacionales que surgen de la OIT se llaman convenios OIT, porque son tratados internacionales, igual que el Tratado de Paz X o la Convención de Viena sobre interpretación de tratados internacionales o desarme de armas nucleares o etcétera, 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 con la especificidad que se trata de condiciones laborales, o sea, derechos de carácter laboral. Farid, Sí, entendiendo que el derecho a huelga entonces es uno de los derechos fundamentales de este triángulo que usted define. Hace poco, para variar, la Contralora dijo de que a los profesores que ejercieron un paro hace unos días atrás se les iba a descontar ese día de paro. Entonces, eso estaría atentando contra un derecho fundamental. Y entiendo que la CUT, justamente a partir de lo que usted plantea, estaba diciendo que iba a demandar a la Contralora ante la OIT. O sea, organismos del Estado o poderes del Estado se reservan acciones para coartar los derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a huelga. Eso. a ver, interesante lo que está diciendo, pero Farid, sigamos el diálogo. No sé, a mí, no, sí, abra el micrófono, porque inició un diálogo. A ver, ¿se ven los dictámenes de acá? Sí, se ven. Ya. Estos son una serie de dictámenes de Contraloría que están de febrero hasta junio. Básicamente Contraloría oficia a varios municipios de SLED para que informen y detallen los descuentos realizados a los docentes que participaron en paralizaciones. ¿A eso se refiere, don Farid? Sí, a eso me refiero. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la justificación de la Contraloría? La justificación de la Contraloría es que existe un artículo 72 del Estatuto Administrativo que señala, por el tiempo durante el cual no se hubiera efectivamente trabajado, no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de feriados, licencias, permisos por natal, parental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que dice la Contraloría? Yo de esto deduzco que toda paralización ilegal o toda paralización general no tiene una justa causa. ¿Y por qué no tiene una justa causa? Porque el artículo 84, letra I del Estatuto Administrativo, lo prohíbe. Prohíbe que los funcionarios públicos ejerzan paralizaciones, o sea, coordinen o ejerzan paralizaciones. Por tanto, yo voy a pedir que usted, municipio de SLEP, calculen específicamente cuál fue el tiempo perdido de los funcionarios de la educación que estuvieron en paro para efectos de su descuento. ¿Y en qué me amparo para decir esto? Bueno, hay normas constitucionales. El artículo 19, numeral 16, que señala no podrán declararse en huelga los funcionarios de Estado en las municipalidades.
¿Se entendió ese argumento, don Farid? Sí, se entiende, Ese es el pero no argumento de lo... la Contralora. Ese es el argumento de la Contralora. Y Sí, obviamente yo no vengo a defender a la Contralora, además no lo hago. Pero yo ese es el tampoco. argumento de la Contralora. Sí, se entiende, pero no lo comparto. Entonces ahí es No lo donde creo comparten. que... Yo tampoco lo comparto. Pese a que la ley, estrictamente la ley, la acompaña en alguna medida. Porque acá hay un artículo 72 del Estatuto Administrativo que dice, por el tiempo durante el cual no se hubiera efectivamente trabajado, que lo que pasa en terreno no podrán percibirse remuneraciones, salvo que se trate de causas legales que están acá y claramente las huelgas de los funcionarios públicos no están incorporadas en estas causas legales. ¿Por qué? Porque la Constitución, acá, 19 número 16, y el Estatuto Administrativo lo prohíben. Yo simplemente estoy haciendo esta explicación para provocar, don Farid. Sí, no sé, Que se por, entiende. ¿Por qué estoy provocando? Porque yo ya les dije, el derecho colectivo de los funcionarios públicos trabaja de manera informal, pese a que las reglas lo prohíben, actúa igual. Ahora, eso no es solamente un tema fáctico, hay más que eso. Están los convenios de la OIT. Y lo que quiero decir ahora, don Farid, es que los convenios de la OIT sistemáticamente han sido interpretados como que se extienden a los trabajadores del Estado, salvo excepciones, considerando, por ejemplo, el Poder Judicial, los ministros de Estado, subsecretarios, evidentemente Fuerzas Armadas y también la policía, también están excluidas, pero por lo general se extienden a ellos. Así lo interpreta la OIT en su convenio del 48, que es el 87, el 98, y luego, para dejar clarísimo el tema, surge un convenio 151 el año 77, que establece expresamente que en la administración pública se extienden todos los derechos de libertad sindical del convenio 87 y 98. Y esos convenios contemplan la libertad sindical en esta visión triangular, que comprende derecho a sindicación, más negociación colectiva, más huelga. Y esto, que es este convenio 151, fue reconocido por la Corte Suprema en un caso en contra del Servicio de Impuestos Internos que se los voy a contar después, ¿le parece? Entonces, don Sí, Farid, a mis ojos, este es el argumento para decir que la Contralora se equivoca en su interpretación, es básicamente que, pese a que existen normas legales que podrían justificar una deducción de remuneraciones porque las paralizaciones no están autorizadas, existe todo un régimen constitucional que dice lo contrario. efectivamente, y por eso es que la CUT alude justamente a la posibilidad de acusar a la Contralora ante la OIT. Así es, así lo sé, y así la NEF tengo entendido que también lo está planeando y hay otras asociaciones que también pretenden hacerlo. Yo creo que tiene un tema. Ahora, la OIT no es un órgano jurisdiccional como un tribunal, pero creo que sí es el órgano que se dedica a velar por que los estados partes cumplan con sus obligaciones conforme los convenios. Así que creo que es, como se dice en derecho, don Farid, una alegación por parte de la CUT que tiene orilla, y orilla de carácter constitucional. Perfecto, muchas gracias. De nada, pero vamos a volver al tema en todo caso, porque ese es el gran tema. Pero sigamos un poco con esto, para que le hable, más o menos les vaya generando un panorama y después podemos empezar discusiones más generales, porque la verdad es que las clases en Zoom, claro, tienen este tema que son muy monolíticas, son como muy, que se lanzan cosas, pero son un poco dinámicas, en tanto no hablo con ustedes. Así que en algún punto yo voy a parar y de ahí vamos a problematizar y pueden detenerme en cualquier segundo que quieran. A mí realmente yo prefiero saber que ustedes están existentes, conscientes, sintientes acá, que simplemente estar hablando a pantallas más oscuras, salvo Rosa Carolina, que obviamente Rosa Carolina siempre muestra su rostro muy bien, Rosa Carolina, muy bien. Entonces vamos por los convenios, que tiene todo el sentido después de la pregunta de Don Faruk. ¿Qué dice el preámbulo de la Constitución de la OIT? La paz social solo es posible, perdón, la paz solo es posible con la justicia y la erradicación de la pobreza. Es más o menos un mantra, o un principio, no un mantra, pero también pero es un principio de la OIT. O sea, la erradicación de la pobreza es necesario para que nosotros tengamos paz.
¿Y por qué dice esto? El preámbulo de la Constitución de la OIT, porque la OIT surge en 1919. Es básicamente un producto del Tratado de Versalles que dio fin, que permitió poner término a la Primera Guerra Mundial. Entonces los estados potencias se dieron cuenta que no era solamente un problema de que tuviéramos muchas armas, que es que nos peleábamos, es porque había pobreza interna. Y es porque habían amenazas internas dentro de nuestros estados. Por ejemplo, los estados liberales consideraban que el comunismo era una amenaza importante, por tanto tenían que reprimirla, por tanto surge la OIT y dice, la verdad, no solamente la paz se consigue con armas, la paz también se consigue erradicando la pobreza y la desigualdad. Entonces, siendo esenciales para su logro, para el logro de la paz y la justicia, el reconocimiento de la libertad sindical. Ahí empieza. Y ese principio fundamental de derecho internacional queda consagrado en 1944, cuando la OIT hace su famosa Declaración de Filadelfia. Y de ahí en adelante, la libertad sindical, como les dije, con esta visión triangular, es recogida en diversos tratados internacionales. Primero, el convenio OIT 87-1948 sobre libertad sindical y derecho de asociación. ¿Qué es lo fundamental de este convenio? Reconoce la libertad de los trabajadores y también de las empresas de formar sindicatos. Reconoce la libertad que tienen de evitar la injerencia del Estado o de otros actores sociales, es decir, tener autonomía, probablemente tal. También reconoce su autonomía para generar sus propios reglamentos, sus propios estatutos y dirigir y elegir a sus propios directores. Y una cosa bastante interesante, también garantiza, y esto también se reproduce en nuestra Constitución, la libertad de las asociaciones de constituirse sin requerir la autorización administrativa previa. Sin requerir autorización administrativa previa. ¿Qué significa esto? Que la constitución de un sindicato es totalmente autónoma a la autorización estatal. ¿Por qué se hace esto? Porque básicamente yo quiero que la libertad sindical se ejerza sin la interferencia de la política, ni menos del gobierno. Esa es la idea de autonomía sindical que tenía la OIT, que no es necesariamente algo que existía en nuestro país previamente. Antes del 79, en nuestro país se requería la autorización por parte del Ministerio de la Autoridad Administrativa para que existieran los sindicatos. Eso no existe en este momento y responde a lo que señala el convenio 87. Así es como se percibe la libertad sindical. Es la libertad de representar los intereses profesionales sin injerencia del Estado y sin injerencia, obviamente, del empleador o la otra contraparte social. En relación a eso, también la disolución del sindicato es absolutamente libre por parte del sindicato y por lo mismo la autoridad administrativa no la puede disolver, sin perjuicio que hay causales legales de disolución. Pero eso es otro tema. Eso es lo que regula el convenio 87. Es básicamente el primer convenio que regula la libertad de asociación, ese derecho a sindicación que yo les mencioné. Y luego surge el convenio 98, que es muy importante. Primero que nada porque es el primer convenio en declarar que las represalias en contra de trabajadores que son dirigentes sindicales o participan en actividades sindicales deben ser proscritas por parte de los estados. Es decir, considera o consagra el derecho a no discriminación en razón de sindicación o proscribe las represalias en razón de sindicación, que también nosotros lo podemos nombrar como prácticas antisindicales, que eso ya les pueden llegar a sonar un poco más. Esa es una de las principales cosas que hace este convenio 98. Y también el convenio 98 reitera algo que también aparecía en el convenio 87, que es prohibir la injerencia entre organizaciones de trabajadores y empleadores. Es decir, cada una de estas organizaciones debe ser mutuamente independiente y también el Estado está obligado a respetar el derecho a sindicación. No se puede meter ni el Estado ni los empleadores en la organización sindical de los trabajadores. ¿Ya? Y también este convenio 98 es muy importante porque consagra por primera vez las reglas o consagra por primera vez esta obligación de los estados, porque acuérdense, los convenios son tratados internacionales, no establecen un derecho de las personas de los estados. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que establecen? Obligaciones para el Estado. Obligaciones para el Estado. ¿Quién fue esa? Elizabeth. ¿Elizabeth? ¿Fuiste tú? Sí, sí. Ya. Ya, perfecto. Entonces, Elizabeth acierta. Los convenios internacionales, los convenios o los tratados internacionales o cualquier tratado internacional no establece derechos
para el derecho doméstico de cada uno de los estados, no establece derechos para los ciudadanos de cada estado, obliga a los estados, obliga a los estados a diseñar políticas públicas y legislación que consagren dichos derechos. Entonces, cuando se trata del convenio 98, el convenio 98 obliga a los estados a estimular y fomentar entre empleadores y organizaciones de empleadores y las organizaciones de trabajadores, por otra parte, el pleno desarrollo de procedimientos de negociación colectiva. O sea, básicamente le dije al Estado, usted tiene que crear mecanismos que permitan a los actores sociales, que son sindicatos y empresas, negociar colectivamente. ¿Con qué objeto? Con el objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo. Eso es lo que establece este convenio. Lo interesante de esto es que, a diferencia de cómo está definido en la ley chilena, en el Código del Trabajo, porque claramente no hay un estatuto administrativo que defina esto. Eso yo creo que ya lo entendimos, ¿no? Sí, ya, perfecto. A diferencia de otras legislaciones, nosotros no establecemos las posibilidades tan amplias de que sean organizaciones de trabajadores las que puedan negociar con varios empleadores. Nuestra negociación colectiva es obligatoria solamente entre empresa y su respectivo empleador, entre el sindicato de empresas y la empresa. Por tanto, no es obligatoria para organizaciones de empleadores, es decir, para empleadores que están por sobre la empresa de los trabajadores. Eso no está considerado en nuestro derecho y acá sí se considera. ¿Ya? Y hay otras obligaciones, y hay otras cosas que son importantes, pero no tenemos tiempo para verlas. El punto es que después de este tratado, después de este convenio, surge el convenio 135, que otorga facilidades y protección a los representantes sindicales. Este sí es importante para ustedes, porque la ley 19.296 contempla facilidades y protección a los representantes sindicales. Y les voy a hacer la pregunta, ¿qué son las facilidades y protección a los representantes sindicales? El fuera y la hora gremiales. Excelente. ¿Quién dijo eso? Yo, Juan Carlos, Ya, pues no me digas yo porque yo veo pantallas, así ya, perfecto. perdón. Juan Carlos, toda la razón, Juan Carlos. Efectivamente, estamos hablando de facilidades en el sentido de horas o permisos sindicales y también protección en el sentido del fuero. Y ahí, bueno, hay dos cuestiones que pueden ser interesantes que ya está hablando don Farud, que yo creo que tiene más o menos en la mente, que ha hecho la Contraloría en relación específicamente a las facilidades, por lo menos de las personas que se organizaban para ir a asamblea. Lo podemos hablar después. Pero lo más importante para ustedes, para los funcionarios públicos, y no sé si son todos funcionarios públicos acá, pero lo presumo, es el convenio 151, porque, tal como les dije antes, todos estos convenios claramente se refieren a trabajadores del sector privado. O sea, el 87, el 98, también el 135 están pensando en trabajadores del sector privado cuando formulan. Por eso hablan de organizaciones de trabajadores y empleadores, hablan de trabajadores y empleadores. Pero la doctrina de la OIT fue evolucionando en ese sentido. Porque claro, siempre ha existido la separación entre la regulación o los derechos del sector privado con la regulación de los trabajadores del sector público. Uno es estatuto administrativo, el otro tanto. Eso existe en todas partes. Entonces, en general, siempre se han tratado de forma distinta. Pero hay un punto en donde la OIT empezó a considerar que lo que estamos hablando de libertad sindical es perfectamente aplicable también a los funcionarios públicos porque también están sujetos a subordinación y actúan públicamente, actúan colectivamente. Entonces, la OIT fue extendiendo los órganos de control que se denominan de la OIT, que es el Comité de Libertad Sindical, más el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, fueron extendiendo los derechos del convenio 87, 98 y 135 a los funcionarios públicos, reconociendo que los funcionarios públicos tenían derecho a fuero, reconociendo que tenían derecho a permiso sindical, reconociendo que tenían derecho a negociación colectiva y reconociendo incluso que podían ejercer el derecho a huelga. Hasta que en el año 1978 se dijo, bueno, sincerémonos y hagamos un convenio que expresamente reconozca todos estos derechos para los funcionarios del Estado. ¿Se entienden? Y ahí la pregunta de don Farud tiene mucha importancia, porque yo les digo inmediatamente que todos estos convenios que estamos mirando están ratificados por Chile. Si estos convenios están ratificados por Chile y versan sobre un derecho fundamental que ya les dije que es la libertad sindical, todos estos convenios forman parte del bloque constitucional del derecho a huelga, perdón, del bloque constitucional de la libertad sindical en Chile. ¿Por qué? Porque tienen rango constitucional. ¿Se entendió eso?
que no me la haya entendido me puede preguntar ahora. Ya, quedamos en eso. Ahora, la Constitución también tiene normas en relación a la libertad sindical. Las normas fundamentales son artículo 19, numeral 19, inciso segundo, primero, segundo y tercero. Básicamente, estos incisos hablan sobre el derecho a sindicación. Entonces, reconocen el derecho de los trabajadores a sindicarse en los casos y la forma que le señale. Reconocen que la afiliación sindical es voluntaria en el sentido que yo me puedo afiliar y desafiliar de sindicatos. Y adicionalmente, consagran esta norma que protege a los trabajadores de la injerencia estatal, que es que básicamente la personalidad jurídica de un sindicato surge por el solo hecho de registrar los estatutos y actas constitutivas en las formas y condiciones que determine la ley. ¿Qué es lo que significa eso? Que yo no requiero la autorización de una autoridad administrativa para existir como sindicato. Yo solamente tengo que registrar los estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determina la ley para existir. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacen eso los funcionarios públicos? En la ADT. Igual que los privados. Exacto. Juan Carlos, ¿fuiste tú? Sí, yo de nuevo. Muy bien, Juan Carlos. Muy bien, exactamente. Entonces, eso significa que tú no requieres autorización de la AT para existir como sindicato. Juan Carlos, sigo preguntando a ti. No, ¿Ah? no requiero No, autorización, no, solamente que reconozcan los estatutos, solamente, no reconozcan, que se registren, yo que deposito. se registren eso. Y Pero, ahí profesor, dígame, Jorge Caro nuevamente, pero después de eso hay un proceso de revisión por parte de la autoridad de la inspección y que puede pero es un incluso proceso, terminar sí, la personalidad muy bien, jurídica. pero es un proceso de revisión de legalidad. Eso. Eso significa que básicamente si ustedes se ajustaban a los quórum establecidos, si ustedes eligieron la cantidad de directores que aparecen en sus estatutos, eso, es solo formal, no es sustantivo. ¿Se entiende? Sí, se entiende, claro. Gracias. Entonces, Profe, eso es, eso quiere decir, perdón, eso ¿ya? quiere decir que durante el proceso de revisión ya existe. No. O sea, sí, sí, en parte sí. Ya existe y ya puede empezar a contratar. Es como un proceso de condicionado. Bien, O sea, existe desde el momento del registro de los estatutos y la inspección del trabajo tiene un plazo para observar la legalidad. Si no lo hace, no pasa nada. Si observa la legalidad, eso no le quita la personalidad jurídica al sindicato. Lo que sí le podría quitar es si no responde dentro del plazo las observaciones de la dirección del trabajo, que son de legalidad formal. Esto es importante. Legalidad formal es como llegar y constituir un directorio sin el acta de asamblea firmada por un ministro de fe. ¿Se entiende? Ese tipo de observaciones son. Pero no son de fondo, no es la autorización para que funcione un sindicato. ¿Se entiende, Juan Carlos? Entonces, claro, sí. existe desde el momento del registro del acta de constitución más copias del estatuto. Existe desde ahí. Y tiene un plazo la dirección del trabajo para observar la legalidad. Si no observa, sigue vivo, sigue gozando de personalidad jurídica. Si observa, sigue con personalidad jurídica. Pero si observa, el sindicato está obligado a reparar o impugnar. Entonces, si se le pasa el plazo para enmendar la observación de legalidad de inspección del trabajo, desaparece. Se acaba la personalidad jurídica. Profesor, incluso Farid, entiendo yo que en ese proceso de revisión que se pudiera estar dando, aunque esté en un proceso de revisión, quienes son dirigentes igual siguen gozando de fuero respectivo. así es, también. Lo importante es que la existencia de ustedes surge desde el momento que hacen este registro. Lo que hace la dirección del trabajo no es condicionar la existencia, es solamente observar la legalidad. Y si hay una observación de legalidad, eso no termina con la personalidad jurídica. Lo termina por la personalidad jurídica es que no se enmienden las observaciones de legalidad de la inspección, se les pase el plazo, y ahí se acaba el sindicato, o que eventualmente la impune ante tribunales y pierda el sindicato. ¿Ya? Pero durante todo ese periodo de observación de legalidad, el sindicato goza de personalidad jurídica. Y obviamente lo último que se establece en esta norma es que la ley asegura la autonomía colectiva y obviamente como producto de su época señala que no podrán intervenir
en actividades político-partidistas los sindicatos propiamente tales. Y eso se respalda con una serie de normas también de prohibición de acción política que, bueno, están en distintos lados, pero yo las observo siempre, pero no tenemos tiempo de observarlas. Lo importante acá es que los artículos 19, numeral 16, inciso quinto, inciso sexto, inciso final, inciso penúltimo, inciso final, establecen el derecho de los trabajadores a negociar, establecen la negociación colectiva y también el derecho a huelga. Todas las cosas que estamos viendo son aplicables a los funcionarios públicos, ¿ya? En principio son aplicables a los funcionarios públicos, pese a que no hacen mucho sentido. O sea, el derecho a negociación colectiva es el derecho de los trabajadores a negociar colectivamente en la empresa. Obviamente no estaba pensando necesariamente en los trabajadores del sector público. Y acá lo interesante es que existe la primera gran prohibición para que los trabajadores públicos del Estado, los funcionarios del Estado y las municipalidades puedan ejercer el derecho a huelga. Es acá en donde se empieza a limitar la libertad sindical de forma interesante, de forma relevante, perdón, de forma relevante para los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque con posterioridad a estas normas constitucionales que son del 80, las asociaciones de funcionarios pelearon para el reconocimiento de la libertad sindical de los funcionarios públicos. Y pelearon sobre la base de la existencia de este convenio, que es el convenio 151, que ya hace mucho tiempo, desde el año 78, reconocía a los funcionarios públicos que los funcionarios públicos podían ejercer la libertad sindical. Eso no estaba reconocido claramente en nuestra Constitución porque la Constitución no se refería a los funcionarios públicos y es más, al momento de referirse simplemente limitaba el ejercicio, prohibía, no limitaba, prohibía el ejercicio al derecho a huelga. Entonces, después de una pelea ardua, que fue una pelea histórica, surge la ley 19.296 a mediados de los 90, que son las normas sobre asociaciones funcionarios de la Administración del Estado, que incluyen también a las municipalidades y al Congreso y en parte al Poder Judicial, aunque el Poder Judicial se rige por sus propios estatutos, pero es global. Ahora, ¿qué es lo que hace la ley 19.296 considerando las limitaciones que tiene nuestra normativa constitucional en realidad en relación a los sindicatos? Bueno, crea los sindicatos o autoriza la existencia de asociaciones funcionarias y el derecho a asociación de dichas asociaciones, valga la redundancia. Entonces, establece finalidades para estas asociaciones, que es básicamente buscar el mejoramiento económico de las condiciones de vida, el perfeccionamiento de la vida de los asociados, el derecho a recreación y esparcimiento, típicos fines que también tienen los sindicatos del sector privado. Organiza su orgánica de funcionamiento, establece normas sobre su constitución, estatuto, asamblea, directorios, elecciones, disolución, etc. Establece lo que habíamos hablado antes, facilidades y protección a los dirigentes sindicales, es decir, regula el fuero y en conjunto también los permisos de actividades sindicales y también el derecho de los directivos a solicitar información directamente a las autoridades y también regulan más o menos cuál va a ser la entidad que los va a fiscalizar, que curiosamente, pese a que son funcionarios públicos, es la Dirección del Trabajo, con todas las limitaciones que tiene. Ahora, eso es lo que se reconoció. ¿Qué es lo que significa esto? Y esta es una pregunta que les voy a hacer para hacer participar más a gente, no sé cuánta gente queda todavía acá, pero lo voy a hacer igual. ¿Qué es del triángulo que vimos, de esta visión triangular de la libertad sindical? ¿Qué es lo que se está regulando acá? El ¿Alguien? derecho a constitución. El derecho a sindicación, que es un poco más amplio que el derecho a constitución, pero se regula completamente, a mi criterio, el derecho de sindicación. O sea, el derecho de sindicación que aparece acá. O sea, el derecho de sindicación que aparece en esta parte de acá, derecho a la sindicación de la visión triangular y que también se regula casi completamente en el convenio 87 y también en el convenio 151. Es básicamente la libertad que tienen los trabajadores de constituir sindicatos, la libertad que tienen los trabajadores de disolver sindicatos, la libertad individual que tienen los trabajadores de afiliarse o desafiliarse a sindicatos, la libertad que tienen los trabajadores de establecer, de los sindicatos, probablemente tal, de establecer su propio reglamento, de disolverse, de suspender, de elegir a sus directores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa parte, ese elemento de la pirámide o de la visión triangular o del triángulo que constituye la libertad sindical está cubierta en Chile para los funcionarios del Estado a través de esta ley. ¿Qué no está cubierto?
Ya parece obvio, ¿no? ¿Qué pasa con el derecho a la negociación colectiva y la huelga de los funcionarios? Bueno, esto es lo que pasa si hacemos, voy a, en alguna medida, obviamente, referirme de nuevo al análisis que hicimos con Faridante, pero tengo que hacerlo, porque la verdad es que, claro, yo les dije a ustedes que había una cosa tal como una visión triangular de la negociación colectiva, y eso significa que son tres vértices, y esos tres vértices, al igual que un triángulo, son esenciales. No existe un triángulo si no es con tres vértices. La misma idea surge en la libertad sindical. Entonces, el derecho de sindicación no tiene sentido si es que no puede el sindicato negociar colectivamente, que es la forma en que actúa, y no puede negociar colectivamente ni actuar si es que no tiene el ejercicio del derecho a huelga. Esa es la visión interdependiente que tienen estos tres vértices de el triángulo, que es la libertad sindical. Entonces, claro, en Chile falta una pata. No falta una pata, faltan dos patas esenciales para hablar de libertad sindical. Y Sergio, te acabo de ver. Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, profesor, gracias Buenas por tardes. la instancia. Respecto a lo que usted dice, si bien la norma se cumple, se establece, pero la mesa del sector público es la muestra más clara que los funcionarios públicos tenemos para negociar. Y se negocia a veces mejor que el mercado sobre el IPC. No hay bonos de producción, no hay bonos por rendimiento, etcétera, está bien. Pero en estricto rigor, si vamos a decir lo que la norma tiene y lo que no tiene, en la práctica, los hechos muestran que nos falta solo formalizar la negociación, porque tenemos en la mesa el sector público. Entonces, entiendo yo que sí falta en la norma que diga tal cosa, pero la norma a veces se supera ampliamente por los hechos y en la mesa del sector público creo que ese punto. Solamente quería decir eso. Sí, Sergio, tienes toda la razón. Y yo creo que mucha gente también coincide contigo. ¿Para qué voy a tener el régimen de los privados si los privados con suerte pueden negociar superempresas? Yo puedo negociar con varios servicios a la vez. ¿Para qué? Yo ejerzo paralización y tengo más fuerza. El tema es el siguiente, hay un tema de principios, obviamente. Pero ¿qué pasa si surge una contralora que considera que se van a deducir todas las remuneraciones de las paralizaciones de los funcionarios públicos? Porque la verdad no tienen derecho a negociación colectiva ni tampoco huelga. Yo entiendo, Sergio, que la informal... ¿Ah? Ahí, claro, ahí no nada que hacer, pero el hecho de Yo creo que negociar, o sea, yo creo que a mi juicio el sentarse a negociar con el Estado como empleador en esa instancia solamente, obviamente van a haber otras formalidades como el descuento de los días de los que van a paro y no tienen derecho a ir a paro, etcétera, etcétera. Evidentemente eso puede pasar, pero desde el punto de vista de la negociación, negociar mejoras salariales, beneficios, bonos de Navidad, bonos de... Yo lo estoy viendo desde el punto de vista del alcance, lo que se alcanza con eso. No es que este bueno sea malo, cada cual lo evaluará como se entiende, pero lo demás, evidentemente hay cosas que pueden pasar. Pero ahí, ¿qué podemos hacer los funcionarios? Estamos sonados. Se aplica no la sé, norma por una cosa y por otro lado no. Es como... que lo que pasa es que yo entiendo, Sergio, mantente acá, porque la informalidad efectivamente beneficia a los funcionarios públicos. O sea, que hay una norma constitucional que prohíbe la negociación. Mira, hay una norma constitucional que prohíbe la negociación colectiva de ustedes. La huelga, perdón. La huelga. Hay una norma legal que prohíbe y que es causal de destitución eventualmente porque es una prohibición a los funcionarios incitar a participar en huelga, interrupción o paralización de actividades. Esa es otra, o sea, la norma constitucional tiene una bajada legal. Luego, hay una norma que criminaliza y sanciona penalmente los responsables de toda interrupción o suspensión colectiva para huelga de los servicios públicos de utilidad pública. O sea, podría haber una persecución penal. Y luego hay una norma que permite hacer descuentos, si es que no están con causa justificada. Entonces, claro, por años los funcionarios públicos han dicho, todas estas normas en realidad no valen nada. Y cuando se trató de aplicar una de estas normas, que era específicamente la más suave, no los sumarios administrativos por paralizaciones, sino que los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos trataron de aplicarle las reducciones por paralizaciones, la Corte Suprema consideró que si se hacía eso, había que tener un cálculo racional, y la verdad es que no había ninguna forma de racionalmente saber cuánto tiempo estuvieron fuera los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, así que igual el acto ilegal de reducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero igual las normas existen. Entonces, aun cuando ustedes tengan la posibilidad de
negociar privilegiadamente, porque en la práctica se da, pese a las provisiones legales y constitucionales, en la práctica lo hacen. ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre aplicar las normas? Y por eso estoy haciendo esto. ¿Se entiende o Sí, no? Las correcto. órdenes que envió Contraloría, Totalmente. oficios a cientos de municipios y se les para que informen y detallen los descuentos realizados a los docentes que participaron en las paralizaciones. Y hasta ahí llegamos. Nada que hacer. No sé si nada que hacer. Porque O sea, igual la Corte no sé si nada que hacer. No sé sí, si ese sí. es el caso. Porque no podemos negar que existen todos estos convenios que sí consideran que ustedes tienen la libertad sindical en pleno, no solamente el derecho de sindicación, sino que también la negociación colectiva más la huelga. Entonces, no sé si es nada. ¿Se entiende o no? Incluso legalmente. Claro, o sea, Es si uno más, fuera Farid, con un... primero Miquel y después Farid. Sí, hola, Miquel, buenas noches. Eh, pero efectivamente en el sector privado, a pesar que se da las tres vértices, ¿verdad? Cuando se genera la huelga, no se paga la remuneración a los trabajadores, se suspende la relación laboral. Por cuanto los días de huelga, el día que no se pagan, después que uno lo negocie con el bono término conflicto y otra cosa, pero no siempre se logra. Entonces, no necesariamente, o sea, el sector público no descontarle es un privilegio dentro, comparado con el sector privado, que sí se le cuenta estando arreglado. Eso nomás quería decir. muy buen punto, Miquel. Es un muy buen punto. Es un muy buen punto. La huelga en los trabajadores del sector privado no se paga, pero tiene ciertos Ah, bemoles eso. sí, profe, Eh, pero diciendo lo que dice Miquel, él mismo lo dice. Si la negociación colectiva no logra un buen puerto, se le van a descontar los días. Y los trabajadores en el sector público no van a tener descontados esos días que estuvieron en huelga, efectivamente. Pero convengamos una cosa, hay indemnización por años de servicio, hay AFC, hay varias cosas que nosotros no tenemos. Yo ahora, con mis 20 años de servicio, mañana me voy con un galardón y un cóctel para la casa, así es que prescinden de mí como servidor público en el Estado. Así de simple. En el sector privado son 11 años de indemnización, hay otras cosas que están ahí, entonces hay que ponderar, creo yo. No es que uno sea mejor que el otro. No es que uno es mejor y el otro es malo. Es como matices, creo yo. es difícil, Sergio. Farid, Sí, lo que yo pretendía decir y apuntaba a lo primero que se estaba discutiendo en el sentido de que sí, yo también creo que algunas instancias pueden haber a recurrir, como por ejemplo cuando la Contraloría determina las cosas que está determinando en este minuto. El ejemplo que ponía yo delante con los profesores, pero que se puede extender a un montón de instituciones públicas en el país. Una justamente es el que se han suscrito como Estado convenios internacionales que obligan a los Estados a generar condiciones que respeten el ámbito que abarcan esos convenios. Lo otro es que entiendo yo que ante una controversia que se produzca entre Contraloría, por ejemplo, y algún poder y el Poder Judicial, va a primar siempre lo que determine el Poder Judicial. A lo más, que no es tan simple, entiendo yo, pero yo lo digo de esa manera, a lo más se generará una contienda de competencia, creo que se llama, en el sentido de determinar cuál de los dos poderes va a definir la situación, pero entiendo que va a primar siempre lo que diga la Corte Suprema frente a lo que diga la Contraloría, y por lo tanto yo puedo seguir un camino judicial para resolver un tema específico. Eso es lo que quería mencionar. también tiene alto sentido, pero yo creo que se da pie para una polémica. O sea, siempre la negociación colectiva del sector público ha vivido en esta informalidad, ha podido superar el hecho de que hayan provisiones constitucionales legales, incluso que las paralizaciones puedan ser perseguidas por la ley de seguridad interior del Estado, incluso. Y claro, por el hecho de que no pasan, se ha formado históricamente se ha formado, como se mencionó Sergio, la mesa pública.
en donde se da en la práctica una negociación colectiva que puede estar sujeta a sucesivas paralizaciones, y no solamente la mesa pública, sino que también en servicios más locales. Entonces, claro, se dan condiciones de negociación colectiva, existen pese a estar absolutamente prohibidas en nuestro derecho, eh, y yo creo que los funcionarios se han sentido bien con eso, porque incluso en términos de negociación colectiva pueden tener más ventajas, como decía Miquel, o insinuaba Miquel, que los trabajadores del sector privado, pese a toda la precariedad que tienen también asociada. Pero ¿qué pasa si alguien viene a aplicar las reglas a rajatabla, sin considerar convenios internacionales, a rajatabla, que no se había hecho antes? Entonces, yo creo que esa es la reflexión que está movilizando también a Farid en general, ¿ya? Y por eso es su preocupación, y yo creo que es una preocupación legítima. Lo último que voy a decir, la CEARC es el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, ¿ya? Es el organismo de control por autonomía que tiene la OIT. O sea, ellos son los que interpretan y evalúan si los países están cumpliendo con los convenios de OIT. Y en sucesivas, pero estoy diciendo 2011, 2007, 2008 y 2024, la última, siguen insistiendo que hasta cuándo Chile se va a cansar de incumplir lo que le hemos dicho, de que no puede prohibir la negociación colectiva y la huelga de funcionarios públicos. Y lleva básicamente 40 años diciendo lo mismo. Entonces, claro, acá, en estas dos dimensiones, existe una tensión. Porque, claro, alguien puede decir, ¿sabe qué? Pues, bueno, voy a aplicar a rajatabla lo que dicen las normas legales chilenas. No importa los funcionarios públicos, todos los privilegios que se le han dado históricamente, que han actuado fuera de las reglas. Pero el punto es que hay una interpretación de las reglas que puede ser distinta, pese a lo que expresamente digan. Esas son las dificultades que surgen acá, ¿ya? Profe, una Paola, cosa por dígame. acá, Paula, ¿se podría hablar en este caso como de esas figuras o cláusulas tácitas que después de darse en tantas reiteradas ocasiones ya uno las asume como propia porque aún sabiendo que no tenemos derecho a negociación colectiva ni a huelga, lo hacemos igual? Igual nos Mira, movilizamos manteniendo turnos éticos, los que estamos en salud y así, pero lo hacemos igual y todos los años, de hecho, nosotros, la gente de salud, peleamos un bono en el mes de noviembre a riesgo de todo eso y ha sido desde que, pucha, sí se han ido logrando un montón de beneficios. Bueno, yo hablo por mi rubro, que es la salud, ¿no? ¿Se puede hablar de eso, de cómo esas figuras tácitas que llaman? la verdad, las figuras tácitas que usted señala son las cláusulas tácitas, y esas surgen en los contratos entre trabajador y empleador, en derecho privado. Y es básicamente como los contratos no son formales, o sea, no son solemnes, los contratos son consensuales, no requieren estar escritos. Entonces, aquello que se puede deducir de la práctica, como que me estén pagando algo de forma reiterada, año tras año, mes tras mes, mes tras mes, mes tras mes, de ahí puedo deducir que se forjó un derecho tácito, que no necesita estar escrito. O sea, sin haberlo dicho surge. Pero ustedes no están con contrato de trabajo, bueno, salvo Juan Carlos que tiene cualquier, pero ustedes no están con contrato de trabajo, la mayoría va a estar designado. Por tanto, en ese escenario no surgen cláusulas tácitas porque no hay un contrato. Ahora, lo que sí puede surgir es algo que ustedes ya han escuchado, que es la legítima confianza. ¿Qué es la legítima confianza, Paula? Paola. ¿Paola? ¿No? Te quedaste muda? Paola, no. Ya. Rosa, quedó pendiente qué es la legítima confianza. Rosa, Rosa, necesitas silenciarte, o sea, está silenciada. Pucha, me pilló la tecnología aquí. Ya, ¿ahora sí? Ya, Ya. sí, Eh, con respecto a lo que dice Paola, por ejemplo, que nosotros los empleados públicos que trabajamos en salud por la 19378 peleamos un bono de término conflicto a final de año. Eh, sí, yo decirle un poquito a la compañera que en realidad ya, peleamos
por hartas mejoras a nuestro sistema laboral en general, ¿cierto? Para que los trabajadores podamos desempeñarnos en forma adecuada y de acuerdo a lo que ameritan nuestra función en el servicio de salud o en el departamento de salud, donde tengamos que, porque finalmente esto va a rebotar en la atención de los usuarios, que es quien nos tiene ahí o la comunidad que tenemos a cargo. Pero por un lado nos dan ese bono término conflicto, pero por otro lado también nos restan recursos, por ejemplo, en las metas sanitarias o en las metas IAPS, o en el trato usuario, porque las dotaciones se van incrementando año a año en números de funcionarios, ¿verdad? Que es bueno, hay más trabajo, por si lo vemos de ese lado, pero también el dinero que está dispuesto para para esos bonos o para ese beneficio no aumenta. Por lo tanto, la misma torta se reparte en más gente. Entonces, por un lado, nos restan beneficio y, no, y yo me siento engañada con que peleamos el bono de término de conflicto. Decirle eso a la compañera y sí, y nombrar otras cosas también, la encuentra estar a tu usuario y todas las otras cosas que no son parte de nuestra remuneración, sino que digamos que vienen de acuerdo a los cumplimientos que vamos teniendo. Versus cuando nos dicen la atención, la humanización de la salud, ¿cierto? Sí. Poco tenemos para hacer la humanización de la salud si no tiene iniciativa o el corazón de los funcionarios de salud que tienen al frente una persona, porque finalmente estamos sometidos a tantas metas sanitarias que uno si no las cumple es menos plata para el bolsillo, o sea, no alcanza a completar su sueldo, por decirlo de alguna manera, ya que nosotros tenemos un sueldo que no es el mínimo. Si no fuera porque nos suman la atención primaria, creo que nuestros sueldos serían más que precarios y no sé si habríamos tantos funcionarios públicos en el área de la salud. Entonces, pero para volver a eso, es eso, o sea, por un lado el Estado nos resta y nos obliga como a pelear y nos convencemos de que ganamos otro beneficio, que en el fondo no es así, porque si lo llevamos a plata y restamos y seguimos restando, finalmente igual salimos para atrás en monedas. Y en cuanto a a lo otro que quedó pendiente que decía usted de la confianza legítima, bueno, con 2 años creo que yo personalmente estuve 18 años plazo fijo pensando todos los diciembre que me iba y nunca funcionó para mí esta cosa. Entonces fue una de las razones que yo dije, ¿cómo llegando a al trabajo sindical puedo ayudar a los compañeros? O sea, poco y nada puede hacer uno, pero dentro de lo poco que puede hacer, igual siente que ha hecho algo por cambiar esta situación en ese estado, pero por otro lado está la exigencia. Y me fui para otro lado y seguí con el punto de los bonos, pero la confianza legítima ahora no me parece ni estoy de acuerdo con los 5 años porque creo que eso va en contra de nuestra dignidad. O sea, el funcionario público igual eh, merece estar. Yo estoy de acuerdo que hay trabajadores que no cumplen 100% lo que aceptaron cuando les dijeron, mira, tú vas a trabajar aquí para que cumplas esta función. Pero también hay un montón de funcionarios que lo hacen de corazón y le tenemos algo no menor que sacar con la vida de las personas. Y lo que han dicho también en clase anterior y que usted nos estaba, Matías, profe, nosotros, claro, en pandemia, por ejemplo, fuimos los héroes y fuimos y pusimos nuestra vida a disposición porque finalmente no sabíamos qué iba a pasar y estábamos todos expuestos ahí. Yo personalmente trabajé toda la pandemia, no tuve esos turnos éticos ni irme para la casa un poquito. No me contagié en toda la pandemia, gracias a Dios, con todos los cuidados que teníamos, pero habíamos 7 funcionarios donde había una dotación de 120 funcionarios. Y con todo, ¿qué le quiero decir con esto? Que frente a esto, nosotros ponemos el corazón porque estamos dando respuesta a la población de lo que a veces ni siquiera tenemos en los departamentos de salud. En estos minutos a veces no tenemos ni siquiera para comprar los insumos necesarios, por ejemplo, para entregarle una receta médica ¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos lo más básico, que es un papel o una hoja para imprimir una receta, pero el funcionario está ahí. O sea, si yo tengo que comprar una red de papel para cumplir mi función y tratar de que me dure un año siendo egoísta o un mes, por ejemplo, y siendo egoísta con mis compañeros, yo cuido mi hojita, pero tengo para darle a la gente que voy a atender. ¿Por qué razón? Porque si no lo hago, la gente va a reclamar mi mala atención, la mía, porque desconoce el proceso que hay detrás de esto o los recursos que a veces se van para otros lados. ¿Y qué hacemos nosotros? Ponemos eso, nos ganamos un reclamo, echamos a perder nuestra carrera funcionaria, pasamos a ser malos funcionarios y no nos ganamos el trato usuario. Y vuelva a lo que decía Paola.
luchamos por un bono y eso resta mi remuneración. Y eso no lo sabe la población. Por eso, por todo eso, no estoy de acuerdo tampoco, volviendo a su pregunta con se me olvidó el concepto, pero esto de los contratos honorarios, los 5 años, que antes eran 2 años. Ayúdeme, profe, por favor. Ah, la confianza legítima. Eso. Eso, aprovecha de hacer catarsis ahí. Bueno, para eso está en esta clase también. ¿Alguien tiene alguna cosa adicional? ¿Alguna otra pregunta? Porque ya Sí, llegamos al tope. Ya, sí, profe. dígame. No, quería retomar lo que era el derecho adquirido o el primer derecho a la realidad para el sector público. Yo soy de ASMAR, del sindicato de ASMAR, y nosotros somos trabajadores del sector público que nos regimos por la ley del sector privado, eso quiere decir Código de Trabajo. Pero así y todo, el derecho a la realidad no se nos aplica a nosotros, porque lo dijo Contraloría, porque se toma como un estatuto especial y no como una relación, porque el sector privado puede hacer lo que quiera mientras no haya una ley que lo prohíba. Y en el sector público no puede hacer nada que no haya una ley que lo permita. Según lo que nos explicó tiempo atrás el Contralor acá en Talcahuano, en Concepción. Y por eso al final el derecho adquirido no dicen que no se nos aplica a nosotros en un dictamen que dio la Contraloría y se lo dio a ENAER. Eso, complementar con eso. Ya, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que ya, bueno, estamos ahora. eh, le agradezco pero, Tiare, no sé qué te parece. Sí, profe, Tiare, estamos bien en la hora, así que no sé si quiere llegar hasta acá con la clase. yo creo que es mejor porque es muy tarde. Ya, sí. Así, Muchas gracias, profe, por estar de nuevo aquí. Muchas gracias por su disposición. También sabemos ya, que es un horario tarde. Gracias a todos igual por Muchas asistir. gracias. Eh, Esperamos que haya sido una clase muy, muy provechosa para todos. Muy buena. Muchas gracias, Muchas profesor. Muy buena gracias. clase. Muchas Gracias, gracias, profe. luego, muchas Excelente, gracias, gracias. profesor. Chao. Hasta luego. Chao, Chao, luego, muchas gracias. Gracias, gracias. Chao, profesor. chao. Buenas Que noches esté a muy todas y a bien. todos. Que tengan un buen Ustedes. descanso. Cuídense, Chao, Chao, chao. chao. Ya. Ay. Chao, gracias. Muchas gracias. cuídense. Chao.